¿Alguna vez has sentido esa comezón? Esa necesidad inexplicable de mirar el reloj, justo cuando está a punto de dar la medianoche. La próxima vez que te pase, no lo hagas. Hay un silencio muy particular que se apodera del mundo a esa hora. Un silencio que no está vacío. No, está expectante. Las culturas antiguas lo sabían y lo temían. La llamaban la hora de las brujas o la hora muerta. Pero hoy en día, el debate está servido. Los escépticos argumentan que es pura psicología, un truco de una mente cansada que se vuelve susceptible al miedo en la quietud de la noche. Otros, los que investigan lo paranormal, insisten en que es un momento en que el velo que separa nuestro mundo de lo otro, se vuelve peligrosamente delgado. Es una frontera invisible entre el día que muere y el que nace, un limbo de 60 segundos donde las reglas de la realidad, simplemente, parecen dejar de aplicar. La mayoría de nosotros pasamos esa transición dormidos, ajenos a todo. Pero algunos no, algunos están despiertos, y sienten esa extraña compulsión, esa atracción magnética de girar la cabeza o levantar la muñeca para ver cómo el 11:59 de la mañana se convierte en 12 del mediodía. Un acto que parece inocente, ¿verdad? Pues para algunos, ese simple acto se ha convertido en el prólogo de su peor pesadilla. Lo que vas a escuchar son sus relatos, las historias de los que miraron, de quienes, por curiosidad, por accidente o por una fuerza que no entienden, fijaron su vista en el reloj en ese instante prohibido. Y lo que les devolvió la mirada desde el otro lado los marcó para siempre. Así que ponte cómodo. Si te atreves, apaga las luces y prepárate. Porque las historias que oirás son testimonios de quienes rompieron esa regla no escrita. Y ahora, te invitan a suscribirte, para que no te pilles solo en la oscuridad cuando llegue el momento. Marcos conocía el silencio como nadie. Era su compañero de trabajo durante 8 horas, 5 noches a la semana. Como guardia de seguridad en el edificio Centuria, un gigante de oficinas de 20 pisos, el silencio era su día a día. Pero no todos los silencios son iguales. Estaba el silencio de las 10, aún con el eco de los últimos oficinistas. El de las 2 de la madrugada, pesado y profundo. Y luego, estaba el silencio de la medianoche. Un silencio distinto, un silencio que parecía escuchar. El edificio Centuria era moderno por fuera, pero su alma era vieja. Lo construyeron sobre los cimientos de un antiguo teatro que se había quemado décadas atrás, llevándose a más de una docena de personas. El lugar tenía reputación. Los empleados bromeaban sobre luces que parpadeaban y objetos que se movían. Marcos, un hombre práctico, nunca había creído nada. Para él, eran los crujidos de un gigante de acero y material para foros de internet llenos de gente crédula. O eso creía. Ese martes por la noche era como cualquier otro. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Marcos estaba en su cabina, un cubículo de cristal con una docena de monitores que mostraban pasillos vacíos. Leía una novela, el café se enfriaba a su lado. Pero al acercarse la medianoche, sintió algo raro. Una inquietud, un nerviosismo que le erizó la piel. Pensó en esos debates en línea sobre la hora maldita. Charlatanes y supersticiosos, se dijo. La ciencia lo llamaría apofenia. Ver patrones donde no los hay. Pero la sensación era demasiado real. Dejó el libro y sus ojos se clavaron en el reloj digital de la pared. 11:57 de la mañana. La sensación creció, una necesidad casi física de seguir mirando. Intentó luchar contra ella, levantándose. Los monitores seguían mostrando la misma nada. Todo estaba en calma, todo, menos él. Volvió a sentarse, su mirada volviendo a los números rojos. 11:59 de la mañana. Y entonces, se rindió. ¿Qué daño podía hacer desafiar una superstición? Se quedó fijo, observando el segundero invisible. Contó en su mente. 58, 59, 12 en punto. En el instante exacto en que los números cambiaron, todo se apagó. Fue un antirruido, un chasquido seco, eléctrico, y la oscuridad total. Las luces, el reloj, los 12 monitores, todo muerto. Pensó que era un apagón general, pero la pequeña luz de emergencia del fondo del pasillo seguía encendida. Y las luces de la calle, afuera, brillaban como siempre. El apagón era local, justo en su área. Sacó la linterna. Todo estaba igual. Intentó encender el interruptor principal. Nada. Fue entonces cuando lo oyó. Venía de los monitores apagados. Un único y deliberado paso. El eco de un zapato sobre el mármol de uno de los pisos de arriba. Marcos se congeló. El protocolo decía que debía informar. Pero ¿cómo iba a informar de un solo paso?
Sonaría como un loco. 10 segundos de silencio. Y entonces, otro paso. Mismo sonido, mismo ritmo. Pero más cerca. Apuntó la linterna al panel del ascensor principal. Todos los indicadores apagados. Un tercer paso. Y un cuarto. Un ritmo lento, metódico. Como alguien bajando una escalera de metal con una calma antinatural. No había escaleras de metal en los pisos de oficinas. Cogió el walkie-talkie. Base. Aquí Centuria. ¿Me reciben? Solo estática. Estaba solo. Los pasos se detuvieron. Y ese nuevo silencio era peor. Pasó 1 minuto. 2. Y entonces, un nuevo sonido le geló la sangre. El suave ding de un ascensor al llegar a un piso. Sus ojos se clavaron en el panel del ascensor. El indicador de piso brillaba con una luz roja. Marcaba la P planta baja. El ascensor estaba ahí. Había llegado. Pero no lo había oído moverse. Simplemente, apareció. Las puertas de acero no se abrieron. Sentía el sudor frío en la espalda. ¿Quién estaba dentro? La espera se hizo eterna. Y con el frío, llegó una sensación. La inconfundible y primitiva sensación de ser observado. Desde todas partes a la vez. Finalmente, las puertas del ascensor empezaron a abrirse con un chirrido agónico. El haz de su linterna se abalanzó sobre la apertura. Estaba vacío. Un suspiro de alivio se le escapó. Pero fue demasiado pronto. Porque aunque no vio a nadie, una corriente de aire gélido salió del ascensor. Un aire que olía a polvo, a ozono y a algo rancio, como flores olvidadas en una tumba. Y entonces lo sintió. Una presencia a su lado. Justo fuera de su cabina. No vio nada, pero la sensación era tan real, como si una persona alta estuviera de pie a su derecha, mirándolo. El pánico puro se apoderó de él. Paralizado por un terror absoluto, solo podía quedarse allí, temblando, apuntando la luz a un ascensor vacío mientras la cosa invisible lo estudiaba. Fue entonces cuando escuchó el susurro, justo detrás de su oreja. Sonaba como hojas secas, como arena cayendo sobre papel. Y de ese sonido surgió una única palabra distorsionada, una pregunta que no entendió, pero cuyo significado se grabó a fuego en su alma. No se atrevió a girar. No sabe cuánto tiempo pasó. En algún momento, la parálisis cedió y empezó a temblar sin control. Así, en la penumbra, vio el primer rayo del amanecer. Con la luz, la sensación de ser observado empezó a desvanecerse. Cuando el sol por fin iluminó el vestíbulo, Marcos se movió. Se giró. No había nada. El ascensor estaba cerrado. Con un zumbido, las luces volvieron. El reloj digital marcaba las 6:01 de la mañana. Marcos recogió sus cosas. Salió sin mirar atrás. Renunció esa misma mañana. Nunca le contó a nadie lo que pasó. ¿Cómo explicar que la medianoche no es solo una hora, sino una invitación? Y que algo, en el piso 20, había aceptado. Marcos jamás supo qué, o quién, lo visitó. Pero no es el único. Lejos de las luces de la ciudad, en el campo, donde la noche es más oscura, la medianoche trae sus propios horrores. Horrores más antiguos, donde el debate no es entre ciencia y superstición, sino entre la vida y la muerte. La siguiente historia viene de uno de esos lugares, donde las leyendas no son solo cuentos, sino manuales de supervivencia. Ricardo había vivido toda su vida en aquella granja. 52 años rodeado de los mismos campos de maíz. Había aprendido el lenguaje de la tierra y otro más oscuro, el de las advertencias de su abuelo. Nunca le dé la espalda al maizal por la noche, mijo, le decía el viejo. Y si los perros ladran a la medianoche, no salgas. Lo que sea que esté ahí, no quiere que lo vean. De joven, Ricardo sonreía. Supersticiones. El abuelo hablaba de bolas de fuego que danzaban sobre las cosechas. Cuentos de hoguera. Ahora, en un mundo escéptico, esas historias parecían material para podcasts de terror, no para la vida real. Pero al envejecer, solo en la granja, empezó a entender que no eran cuentos. Eran recuerdos. Una noche de octubre, los campos eran un esqueleto de tallos secos. Dentro de la casa, Ricardo, su esposa Elena y su hijo de 10 años, Mateo, cenaban. Poco antes de las 11, los perros empezaron a ladrar. Ladridos bajos, guturales, llenos de miedo. ¿Qué les pasa a esos perros?, preguntó Elena, nerviosa. Ricardo miró por la ventana. Un coyote, seguramente, pero ni él mismo se lo creía. Los ladridos se volvieron frenéticos. Las palabras de su abuelo resonaron en su cabeza, pero las apartó. Voy a ver, dijo, cogiendo una linterna. Ricardo, no, suplicó Elena. Es tarde, estaré bien, no me alejo del porche. Salió a la noche fría. Encendió la linterna. De repente,
Los perros se callaron, gimieron y corrieron a esconderse debajo del porche. Muy mala señal. Un escalofrío recorrió su espalda. Se giró para volver a entrar, pero algo le hizo detenerse. Miró por la ventana el reloj de cuco de la cocina. Marcaba las 11:58 de la mañana. Se quedó ahí, en el umbral entre la seguridad y la noche. A las 12 del mediodía en punto, todo cambió. De golpe, el viento se detuvo. Los grillos se callaron. El silencio fue tan absoluto que dolía. Ricardo aguantó la respiración. Apuntó la linterna al patio. Nada, y entonces, la vio. Lejos, sobre el campo de maíz, una luz. Una esfera de fuego anaranjado, del tamaño de una cabeza, flotando en el aire. Sin sonido, exactamente como la describió su abuelo. Observó, hipnotizado, cómo la luz se movía lentamente. Sintió el corazón en la garganta. Sabía que debía quedarse en silencio. La bola de fuego desapareció. Ricardo exhaló, pensando que todo había terminado. Pero no, ahora que la luz se había ido, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Y fue entonces cuando notó el movimiento. Cerca, justo en el borde del maizal. Al principio pensó que era una sombra, pero la sombra se movió de nuevo. Se separó y tomó forma. Era una figura, alta, imposiblemente alta y delgada. Sus extremidades eran largas y angulosas, como las de un insecto, pero con forma vagamente humana. Era de un negro que se tragaba la luz. Sin rostro, sin rasgos. Solo una forma. Ricardo se quedó paralizado. La figura estaba inmóvil, observándolo. Lentamente, la figura levantó un brazo, una rama negra y nudosa. Y señaló, no a Ricardo, a la casa, a su familia. Ese gesto rompió el hechizo. Una ola de ira protectora borró su miedo. Levantó la linterna y apuntó directamente a la figura. La criatura retrocedió como si la hubieran golpeado. Se dobló de una forma imposible y se deslizó hacia atrás, fundiéndose con la oscuridad del maizal. Pero al irse, dejó algo atrás. Un susurro que pareció salir del propio viento que regresaba. Y en ese sonido, creyó oír una palabra. Su nombre, Ricardo, arrastrada, antigua y llena de malicia. Corrió a la casa y cerró la puerta con el cerrojo. Elena gritó, asustada. Él la abrazó, temblando. No vuelvas a dejarme salir a esta hora, susurró. Esa noche, nadie durmió. Oyeron arañazos suaves en las paredes. Algo pesado arrastrándose por el tejado. Los sonidos siguieron hasta el amanecer. Desde esa noche, Ricardo nunca más dudó de las historias de su abuelo. Entendió que la granja no solo era suya. Por la noche, la compartían. Algunos horrores son antiguos, atados a la tierra. Otros son más modernos, ecos atrapados en las paredes que hemos construido. Lugares de gran emoción y dolor, donde algunos creen que la energía residual es tan fuerte que puede manifestarse. Los hospitales son el ejemplo perfecto. Y cuando el reloj marca las 12, las paredes parecen recordar. Esto le pasó a Carmen, una enfermera que creía tener una explicación racional para todo. Carmen llevaba 15 años como enfermera de noche. Trabajaba en cuidados paliativos del Hospital San Judas, un lugar de paz, pero también de muerte. Como todas las enfermeras veteranas, tenía sus historias. Una mano fría en el hombro, un susurro. La mayoría lo atribuía al cansancio y la sugestión. Carmen era pragmática, creía en lo que podía ver y tocar. Pero esa noche, esa filosofía iba a chocar de frente con la realidad. Era una noche tranquila. Carmen estaba en la estación de enfermería actualizando historiales. Con ella estaba David, un enfermero joven y más impresionable. Carmen no vio la hora hasta que la notó en el gran reloj de la pared. Las manecillas se alinearon. 12 del mediodía. Medianoche. En ese preciso instante, una luz roja parpadeó en el panel de llamadas, con un pitido suave pero insistente. Habitación 313. David frunció el ceño. ¿Quién está en la 313? Creí que estaba vacía. Lo está, respondió Carmen. Debe ser un fallo eléctrico. Voy a apagarlo. Mientras caminaba, notó que el aire se volvía más frío. La puerta de la 313 estaba entreabierta. Entró. La habitación estaba en penumbra, la cama perfectamente hecha. Pulsó el botón para cancelar la llamada. Cuando se giraba para irse, lo escuchó. Un carraspeo, una tos seca y rasposa que venía directamente de la cama vacía. Carmen se quedó de piedra. Se giró. Silencio. Es el cansancio, se dijo. Salió de allí y cerró la puerta. Volvió a la estación. David la miró. ¿Todo bien? Parece que has visto un fantasma. Carmen forzó una sonrisa. Solo el frío. Todo arreglado. Y entonces, volvió a suceder. El mismo pitido. La misma luz roja. Habitación 313. David la miró, con los ojos muy abiertos.
Otra vez, Carmen, eso no es normal. No, no lo es, admitió ella. Antes de que pudiera hacer nada, el sistema de intercomunicación de la habitación se activó con un chasquido. Debería haber silencio. No lo hubo. Primero, fue una respiración. Lenta, dificultosa, un estertor húmedo y agónico. Carmen sintió que la sangre se le helaba. Conocía esa respiración. Era la del señor Alarcón, el último ocupante de la habitación 313. Un anciano que había fallecido allí mismo. Hacía exactamente una semana. Justo a medianoche. David estaba blanco como el papel, mirando el altavoz. La respiración agónica continuó, y luego, paró. En el silencio que siguió, una voz. Un susurro débil, quebrado, apenas audible. Una sola palabra. Ayuda. Fue la última palabra que el señor Alarcón había pronunciado. Carmen y David se miraron, aterrorizados. Lo habían oído los dos. No era su gestión. Con un coraje que no sabía que tenía, Carmen llamó a seguridad. Necesitamos a alguien en paliativos. Habitación 313. Ahora, llegaron 2 guardias. Uno fue a inspeccionar. Volvió 5 minutos después. La habitación está vacía, informó. Y la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. El técnico dice que todo el sistema de llamadas de esa habitación fue desconectado después de que el último paciente falleciera. Ni siquiera debería tener corriente. Carmen sintió un mareo. Miró el panel. La luz de la 313 seguía parpadeando. Esa noche, nadie se acercó más a esa habitación. La luz continuó parpadeando hasta las 6 de la mañana, cuando se apagó. Al día siguiente, Carmen pidió el traslado al turno de día. Nunca volvió a trabajar de noche. A veces, cuando pasa por ese pasillo, siente un frío inexplicable, y cree oír el eco de una voz pidiendo una ayuda que ya nadie en este mundo puede darle. Historias como la de Carmen nos recuerdan que el velo entre mundos a veces es frágil como el cristal. Pero ¿y si el fenómeno no es algo del pasado que se cuela en nuestro presente? ¿Qué pasa si es el tiempo mismo el que se rompe? ¿Y si mirar el reloj a medianoche no invita a un fantasma, sino que te atrapa en un momento del que es imposible escapar? Leo conducía con los ojos pesados por la carretera 87, una cinta de asfalto solitario. Eran casi las 12, llevaba 4 horas al volante y solo quería llegar a casa. La radio apenas sintonizaba una emisora. Su mirada cayó sobre el reloj del salpicadero. Números verdes. 11:59 de la noche. Observó, casi sin pensar, cómo cambiaba. 12 de la noche. En ese instante, 3 cosas pasaron a la vez. La radio se cortó, reemplazada por estática pura. Las farolas de la carretera parpadearon y se apagaron. Y sintió un tirón en el estómago. Genial, murmuró. Un apagón en medio de la nada. Siguió conduciendo. Condujo unos 10 o 15 minutos. Pasó junto a un enorme roble muerto, sus ramas retorcidas como brazos esqueléticos. Una imagen espeluznante. Continuó. La carretera parecía siempre igual. Y entonces, lo vio de nuevo. Adelante, el mismo roble muerto. Leo frunció el ceño. Se le revolvió el estómago. Debía de haber otro árbol parecido. Pero al pasar junto a él, reconoció una rama particular, rota por la mitad. Era el mismo. El pánico empezó a crecer. ¿Era un fallo en su percepción? ¿Un microsueño? ¿O era real? Se había topado con uno de esos glitches en la realidad de los que la gente habla en los rincones más extraños de Internet. Sacó el móvil. Sin servicio. El GPS, muerto. Su mirada se desvió de nuevo al reloj. Su corazón se detuvo. Seguía marcando las 12 de la noche. Congelado. No. Un fallo eléctrico en el coche. Tenía que ser eso. Pero el miedo se convirtió en un terror helado. Siguió conduciendo. 10 minutos después, allí estaba otra vez. El roble muerto, esperándolo. Esta vez, Leo gritó de frustración. Frenó en seco. Estaba atrapado en un bucle, en un fragmento de carretera de 10 minutos que se repetía. Y con cada pasada, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Sentía cientos de ojos invisibles mirándolo desde la oscuridad. Pasó junto al árbol una 4ª vez. Una 5ª. Perdió la cuenta. Decidió probar algo diferente. Después de pasar el roble, detuvo el coche. Apagó el motor. Apagó los faros. La oscuridad fue instantánea y total. Se quedó allí, temblando. Cerró los ojos. Esperaría, a la muerte, a la locura o al amanecer. No tiene ni idea de cuánto tiempo pasó así. El tiempo había perdido su significado. Y entonces, un sonido. La radio volvió a la vida. Era la misma canción de rock clásico de antes. Leo abrió los ojos de golpe. Las farolas de la carretera estaban encendidas. Miró frenéticamente a su alrededor. Todo parecía normal. Con el corazón en un puño, miró el reloj.
Los números verdes brillaban. 12 y 1 minuto de la noche. Solo había pasado 1 minuto. Sintió una oleada de náuseas. 1 minuto en el reloj. Una eternidad en su alma. Arrancó el coche y salió disparado. Condujo, esperando ver el roble, pero no apareció. Pronto vio las luces de un pueblo. Había escapado. Llegó a casa casi 1 hora después. Miró el reloj de su pared. 1:05 de la madrugada. El tiempo volvía a fluir, pero no podía quitarse la sensación de que una parte de él se había quedado atrás en esa carretera. Atrapada para siempre en el minuto congelado de la medianoche. Un guardia de seguridad, una familia, una enfermera, un conductor. Todos tienen algo en común. Su pesadilla comenzó en el mismo instante. El momento en que miraron el reloj. Entonces, ¿qué es la medianoche? ¿Es realmente una puerta a otro mundo, como afirman las leyendas? ¿O es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos, una creación de nuestra propia mente en la hora más solitaria? La ciencia ofrece explicaciones, la psicología teorías, pero para quienes lo han vivido, como Marcos, Ricardo, Carmen y Leo, la explicación no importa. Solo el terror. Así que la próxima vez que la noche te encuentre despierto, y sientas esa extraña compulsión de comprobar la hora, recuerda estas historias. Tal vez es solo una superstición, un cuento para no dormir. O tal vez, es una advertencia, porque puede que no te guste lo que veas al otro lado del tic-tac final. Tal vez la próxima vez que mires el reloj a medianoche, algo ya te esté esperando. ¿Has experimentado algo similar? ¿Es un fenómeno paranormal o tiene una explicación lógica? ¿Ha cambiado el mundo a tu alrededor en ese instante? Comparte tu historia y tu opinión en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos en esto. Nos leemos, en la oscuridad.